Nunca le presté atención a esas historias crípticas hasta lo que ocurrió en los bosques del norte de California en 1948 a 1993. Incluso ahora, 3 décadas después, hay noches en las que me despierto sobresaltado, escuchando un sonido que parece un tren de carga hecho de fuerza bruta atravesando los árboles. Lo que voy a relatar no es un cuento de fogata ni un engaño viral. Esto realmente sucedió. Y la única razón por la que lo comparto es porque siento que ha pasado suficiente tiempo como para que tal vez nadie le preste atención ya. Tal vez me equivoque, pero me estoy cansando de cargar con esto. Todo comenzó a finales de septiembre de 1993, cuando nuestro grupo de leñadores fue contratado para lo que parecía un trabajo soñado. La compañía, no mencionaré el nombre, era lo suficientemente grande como para tener abogados en varios estados. Nos encargaron limpiar una sección de bosque antiguo a unas 60 millas al noreste de Eureka. El salario ofrecido casi duplicaba lo que normalmente ganábamos, lo que ya debería haber sido nuestra primera señal de alerta. Cuando alguien paga el doble por un trabajo, generalmente hay un motivo oculto. El capataz, un hombre de cabello gris, a quien llamábamos el Viejo por su tamaño y temperamento, reunió a los 12 miembros del equipo junto a su camioneta aquella primera mañana. Desplegó un mapa topográfico sobre el capó y señaló con lápiz rojo la zona asignada. El área era gigantesca, quizá unos 800 acres de bosque virgen que, de alguna manera, había sobrevivido a la tala masiva de principios del siglo XX. La mayoría de los árboles eran abetos Douglas y secuoyas enormes. Algunos fácilmente superaban los 60 metros de altura y dominaban el paisaje como monumentos naturales. El Viejo nos indicó que teníamos 6 semanas para despejar la sección señalada. Era un plazo ambicioso, pero factible con el equipo que teníamos. 2 apiladores enormes, un par de skitters y un cargador capaz de levantar troncos del tamaño de un autobús escolar. La empresa incluso nos proporcionó un campamento temporal con 3 remolques para dormir, un comedor y un cobertizo de mantenimiento. Todo estaba listo a nuestra llegada, como si la operación hubiera sido planificada durante meses. Lo extraño era la ubicación. Estábamos en tierras forestales protegidas a nivel nacional, pero de algún modo esta compañía había conseguido permisos para cortar allí. Cuando uno de los novatos preguntó, el capataz simplemente se encogió de hombros. El papeleo estaba más allá de su salario. Yo llevaba 20 años trabajando en la madera y había aprendido a no hacer preguntas mientras los cheques llegaran a tiempo. Nuestro grupo combinaba veteranos y jóvenes que necesitaban empleo. Todos éramos hombres acostumbrados al bosque, al aislamiento y al peligro de manejar gigantes de madera. La primera semana fue normal. Montamos la operación, limpiamos aproximadamente media milla de la línea de árboles y avanzamos sistemáticamente por la zona marcada. La madera era impresionante. Árboles antiguos y majestuosos, algunos creciendo desde antes de la llegada de Colón, que terminarían como madera para pisos, muebles y estructuras. Me sentía incómodo con la idea, pero el dinero era demasiado tentador. Fue el operador del skitter quien primero notó algo extraño. Con 15 años manejando maquinaria, conocía el bosque y sus sonidos como nadie. En la mañana del 8º día, apagó su máquina durante la pausa del almuerzo y se acercó a donde yo estaba comiendo en un tocón. Me miró nervioso, algo raro en él, ya que siempre era el bromista del grupo, contando anécdotas o historias de fines de semana. Pero ese día parecía inquieto, mirando constantemente sobre su hombro hacia los árboles, y me preguntó si yo había escuchado algo fuera de lo común. Escuché atentamente por un instante. Los sonidos habituales seguían ahí. Los pájaros cantando, el lejano rugido de la maquinaria trabajando a unas pocas cuadras, y el viento que susurraba a través del dosel sobre nosotros. Nada parecía fuera de lo común. El operador negó con la cabeza mientras mordía su sándwich de jamón. Me contó que aquella mañana, mientras sacaba troncos, había sentido algo siguiéndolo, unos pasos demasiado pesados para ser humanos. Me reí y le dije que seguramente era un oso. La zona estaba llena de osos negros, preparándose para hibernar,
y no sería extraño que uno olfateara nuestra comida. Pero él insistió, negando de nuevo con la cabeza. Aseguró que no era un animal común. Parecía tener 2 patas, no 4, y era más grande que cualquier oso que hubiera visto. Al día siguiente, nuestro mejor escalador bajó de una enorme secuoya con una historia inquietantemente parecida. Había estado a unos 18 metros de altura, cortando troncos con su motosierra, cuando percibió algo moviéndose entre los árboles abajo. Al mirar hacia el suelo, creyó ver a una persona, pero las proporciones eran incorrectas. Quizá medía 2,4 metros o más, cubierto de un pelaje oscuro. Su manera de desplazarse recordaba a la de un humano, aunque no se parecía a ningún animal conocido. La reacción de la tripulación fue predecible. La mayoría se rió y comenzaron a bromear sobre nuestro escalador y sus historias de altura. Uno de los novatos empezó a imitar a un cavernícola, golpeándose el pecho y emitiendo gruñidos exagerados. Incluso yo sonreí, aunque algo en la expresión del escalador me hizo sospechar que no estaba inventando nada. Él insistió en que nos contaba lo que había visto, que podíamos creerle o no. El capataz, que había estado escuchando desde su silla plegable junto al fuego, finalmente intervino. Dijo que en esos bosques había toda clase de fauna. Podía ser cualquier cosa, tal vez un cazador camuflado o simplemente sombras jugando con la luz. Lo importante era que teníamos un trabajo que hacer y nos estaban pagando bien. Debíamos concentrarnos. Eso parecía poner fin a la conversación, pero noté que nuestro escalador no se unió a las risas por el resto de la noche. Simplemente permaneció sentado, mirando el fuego y, de vez en cuando, observando la oscura pared de árboles que rodeaba nuestro campamento. Durante los días siguientes, más miembros de la tripulación comenzaron a reportar encuentros extraños. Un operador de motosierra aseguró haber visto algo observándolo desde una cresta cercana. Una figura oscura que desapareció cuando intentó mirar mejor. Otro encontró huellas misteriosas cerca del cobertizo de mantenimiento, aunque estaban difusas y desordenadas en el suelo blando. Lo más inquietante sucedió un viernes, al inicio de nuestra segunda semana. Nuestro principal operador de equipo había salido temprano para preparar su máquina y descubrió que alguien había manipulado su cabina durante la noche. La puerta estaba abierta, a pesar de que él la había cerrado con cuidado. Peor aún, la puerta misma mostraba signos de violencia. Las bisagras dobladas y el cristal de seguridad agrietado, como si alguien la hubiera forzado con una fuerza tremenda. El capataz examinó los daños, perplejo. No parecía un fallo mecánico, sino que alguien había tirado con tal fuerza que venció cerraduras y acero sólido. Sugirió que podría ser un sabotaje, quizá de un grupo ambientalista, pero no había señales típicas de vandalismo. Sin grafitis, sin daños a sistemas críticos. Solo esa puerta torcida, como si un gigante hubiera intentado entrar en la cabina. Nuestro operador estaba tan asustado que empezó a estacionar la máquina más cerca de los remolques por las noches y a llevar un bate de béisbol cuando debía trabajar solo en los sectores más alejados. El ambiente en el campamento cambió. De la diversión escéptica pasó a una inquietud genuina. El punto de quiebre llegó durante nuestra tercera semana, un martes que comenzó como cualquier otro. Yo manejaba la cargadora, trasladando troncos desde el área de preparación hasta los camiones que los llevarían a la carretera principal. Era un trabajo monótono que me permitía divagar mientras avanzaba a medio ritmo. Prestaba atención a mi alrededor mientras movía un tronco de secuoya especialmente grande, cuando de repente escuché el motor del skidder detenerse de golpe. No era extraño. El operador a menudo paraba para ajustar la carga o despejar obstáculos. Pero cuando el silencio se prolongó durante varios minutos, empecé a inquietarme. Apagué mi propia máquina y salí de la cabina, llamando su nombre. No obtuve respuesta. Su skidder estaba a unos 200 metros, inmóvil entre los árboles, con la cuchilla apoyada en el suelo. Se podían ver las marcas de arrastre, pero no había señales del operador. Caminé hacia su máquina, gritando su nombre de vez en cuando. El bosque estaba inquietantemente silencioso.
Ni aves cantando, ni pequeños animales moviéndose entre la maleza. Incluso el viento había cesado, dejando un extraño silencio. Finalmente, lo encontré a unos 15 metros del Skeeter, de pie, inmóvil, detrás de unos árboles jóvenes. Estaba de espaldas y miraba fijamente al bosque. Cuando me acerqué lo suficiente para tocarle el hombro, saltó como si le hubieran dado una descarga. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos, visiblemente aterrado. Le pregunté qué sucedía y señaló una zona donde los árboles crecían tan densos que proyectaban sombras profundas. Aún a plena luz del día, murmuró que había algo ahí dentro, observándolo desde hacía unos 10 minutos, inmóvil como si lo estudiara. Miré en la dirección que indicaba, pero solo vi árboles y sombras. Le pregunté qué tipo de algo era y respondió que era enorme, muy alto y que estaba erguido sobre 2 piernas. Observé más detenidamente, tratando de distinguir cualquier figura que no perteneciera al bosque. Por un instante, creí ver algo, un manchón más oscuro entre los troncos, demasiado vertical y uniforme para ser natural. Pero cuando parpadeé, desapareció. Sugerí que tal vez solo era un juego de luces, aunque lo dije en voz baja. El operador negó con la cabeza con firmeza. Insistió en que sabía exactamente lo que había visto. Medía al menos 2,4 metros, cubierto de un pelaje oscuro y definitivamente lo estaba vigilando. Mientras descendía del Skeeter, inclinaba la cabeza, como si escuchara algo. Permanecimos unos minutos más, ambos escudriñando la línea de árboles en busca de cualquier movimiento. Lo que fuera que había observado ya no estaba a la vista o estaba demasiado escondido. Finalmente, decidimos volver a nuestras máquinas y continuar con el trabajo, aunque noté que pasó el resto del día mirando constantemente por encima del hombro. Esa noche, durante la cena, el operador relató su avistamiento al resto del equipo. La reacción fue variada. Algunos se rieron, otros se escuchaban cada vez más preocupados. Nuestro escalador asintió con la cabeza, reconociendo que sonaba igual que lo que él había visto desde lo alto de los árboles. El capataz trató de mantener el orden y la concentración en la tarea, pero incluso él empezaba a mostrar signos de inquietud. Aunque la operación de tala avanzaba bien, los sucesos extraños comenzaban a afectar la moral y el desempeño del grupo. Los hombres empezaron a trabajar en parejas en lugar de solos y todos miraban con frecuencia sobre sus hombros. La mañana siguiente trajo la primera evidencia concreta de que algo anormal estaba ocurriendo. Uno de los chicos, siempre madrugador, había comenzado a preparar café en el comedor y corrió hacia el capataz, pálido y con voz temblorosa, diciendo que debíamos ver algo de inmediato. Todavía en ropa interior y botas, nos condujo hasta el remolque de Mesaul, y lo que encontramos hizo que incluso los más escépticos se tomaran la situación en serio. La pesada puerta de madera, que siempre cerrábamos con llave, estaba abierta. Pero no solo eso, el marco estaba partido y astillado, como si algo hubiera forzado su entrada con una fuerza descomunal. Dentro del remolque, la escena era aún más perturbadora. Nuestra despensa había sido saqueada, pero de un modo que no parecía obra de intrusos humanos. Había latas de comida esparcidas por el suelo, muchas abolladas y perforadas, como si enormes dedos o garras las hubieran abierto. Una bolsa de arroz de 50 libras estaba destrozada y su contenido derramado por todas partes. Lo más desconcertante eran las marcas húmedas en el piso y las paredes, que parecían baba o saliva. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fueron las huellas de manos. Sobre la superficie metálica de nuestro refrigerador industrial, nítidas como si hubieran sido recién impresas, había 2 enormes marcas de palmas. Eran gigantescas, fácilmente el doble del tamaño de cualquiera de nuestras manos, y la fuerza necesaria para dejar impresiones tan profundas en metal sólido era difícil de comprender. El capataz examinó las huellas durante largo rato, colocando su propia mano al lado para compararlas. La diferencia era impresionante. Quienquiera que hubiera dejado esas marcas tenía dedos largos y gruesos, con lo que parecían uñas afiladas. El anciano sugirió que podría haber sido un oso, capaz
capaces de doblar metal y manipular sus patas casi como manos. Pero nuestro escalador negó con la cabeza. Esas no eran huellas de patas. La posición del pulgar era oponible, como la de un humano, solo que más grande. Pasamos la mañana limpiando el comedor y reforzando la puerta, pero la sensación de peligro ya se había instalado en nuestra mente. Lo que fuera que había llegado al bosque había irrumpido en nuestro campamento, donde dormíamos y comíamos. Había demostrado una fuerza casi sobrehumana y suficiente inteligencia para abrir contenedores de alimentos. Ese día, la tensión era palpable. Los hombres se sobresaltaban ante cada sombra y la productividad cayó, ya que pasaban más tiempo vigilando el bosque que trabajando. Esa noche, el anciano convocó a todos a una reunión. Reconoció que todos estaban asustados, pero recordaba que teníamos un trabajo que completar y que éramos profesionales. Propuso medidas de seguridad. De ahora en adelante, trabajar en grupos de al menos 3 y no dejar que nadie fuera solo, especialmente después del anochecer. Se estableció una rotación de vigilancia nocturna. Hizo una pausa y nos miró a todos. Dijo que si alguien quería irse, no lo juzgaría. Pero nos recordó que nos estaban pagando el doble por este trabajo y que ya habíamos completado casi la mitad. 6 semanas más y todos podríamos disfrutar de unas merecidas vacaciones. Nadie abandonó el campamento, aunque la duda era visible en varios rostros. Todos éramos hombres experimentados, acostumbrados a trabajar en condiciones peligrosas, pero esto era algo completamente distinto. Osos y pumas eran riesgos conocidos y predecibles. Esto no. La primera ronda de guardias comenzó esa noche. 2 hombres vigilaban durante 2 horas, patrullando el perímetro con linternas potentes, revisando cerraduras y escuchando cualquier ruido inusual. El bosque nocturno estaba lleno de sonidos familiares. Búhos, pequeños animales moviéndose entre la maleza, el crujir ocasional de un árbol al asentarse. Pero también se escuchaban otros ruidos que nos obligaban a detenernos y prestar atención. Golpes lejanos, como algo grande moviéndose rápidamente entre la vegetación, y gruñidos guturales que casi parecían intentos de comunicarse. Alrededor de la 1:30 de la mañana, un sonido nos dejó paralizados. Venía de algún lugar más allá de nuestro campamento, un crujido prolongado, como madera astillándose lentamente, acompañado de un lamento profundo. Nuestro operador susurró, preguntando qué demonios podía ser mientras dirigía su linterna hacia el sonido. El haz iluminó apenas 15 metros dentro del bosque antes de perderse entre las sombras. Permanecimos quietos varios minutos, pero el ruido no se repitió. Lo que lo había provocado había desaparecido o se había escondido demasiado bien. Cuando nuestro turno terminó a las 2 de la mañana, despertamos a los siguientes 2 hombres y les contamos lo sucedido. Uno simplemente asintió con expresión sombría. Había escuchado algo similar la noche anterior, como si algo estuviera destrozando árboles por diversión. Regresé a mi litera en uno de los remolques, pero conciliar el sueño fue difícil. Cada pequeño sonido, el crujido del remolque, el viento entre los árboles, algún compañero moviéndose parecía amplificado y amenazante. Cuando finalmente dormí, tuve pesadillas vívidas, manos gigantes atravesando las paredes del remolque y enormes sombras moviéndose entre los árboles. A la mañana siguiente, apareció nueva evidencia del visitante nocturno. El equipo de vigilancia encontró un abeto Douglas a unos 100 metros del campamento que parecía haber sido arrasado por un tornado. El árbol debía medir unos 24 metros de altura y más de medio metro de diámetro, pero se había partido a unos 6 metros de la base. La fractura no era limpia, como si el viento lo hubiera roto. La madera estaba astillada y destrozada, con largas hendiduras que recordaban a marcas de garras. Más inquietante aún eran los árboles más pequeños alrededor. Varios troncos jóvenes estaban doblados y retorcidos de manera antinatural, sus troncos torsionados pero intactos, como si algo los hubiera manipulado deliberadamente, formando nudos solo porque podía. El capataz inspeccionó los daños con cinta métrica y cámara, documentando todo con cuidado. Admitió que nunca había visto nada igual. El árbol estaba sano,
sin podredumbre ni debilidades estructurales. Para romperlo había que aplicar una fuerza enorme, probablemente varias toneladas de presión. Nuestro escalador señaló marcas en la corteza de árboles cercanos, largas ranuras paralelas que empezaban a unos 2,5 metros del suelo y ascendían casi 1 metro más. Comentó que parecían garras, pero se preguntaba qué tipo de criatura podía ser lo suficientemente alta para dejar esas marcas. Para la 4ª semana, toda la tripulación estaba inquieta. Los incidentes extraños ocurrían casi a diario, ruidos durante la noche, evidencia de movimientos de algo grande en nuestra zona de trabajo y destellos ocasionales de formas enormes a lo lejos. La productividad había caído considerablemente, porque los hombres pasaban más tiempo mirando sobre sus hombros que manejando el equipo. Lo más perturbador era la constante sensación de ser observados. Al principio era esporádica, ese hormigueo que sientes cuando alguien te vigila, pero con los días se volvió permanente. Cada vez que subía a la cabina de mi cargadora o salía a revisar una carga, sentía que me miraban. Y no era solo yo. Todos los miembros de la tripulación compartían la misma sensación. El operador del Skeeter empezó a usar gafas de sol incluso en días nublados, porque decía que la presión de ser observado le provocaba dolor de cabeza. Nuestro escalador se negó a subir solo a los árboles, asegurando que sentía que algo lo acechaba desde el suelo mientras trabajaba. El operador principal de maquinaria tuvo la experiencia más inquietante. Mientras manejaba su apilador a media milla del campamento, notó un movimiento paralelo entre los árboles. Al principio creyó que era otro miembro del equipo, pero al detener la máquina y gritar, no recibió respuesta. La figura se mantenía a distancia suficiente para que no pudiera distinguirla con claridad. Pero era grande, bípedo y caminaba erguido con una sorprendente agilidad. Parecía seguir cada uno de sus movimientos, deteniéndose cuando él se detenía y avanzando cuando él avanzaba. Después de unos 20 minutos, el operador decidió que ya había tenido suficiente. Apagó la máquina y salió con un bate de béisbol, dispuesto a enfrentar a lo que lo acechaba. En cuanto dio un paso fuera, el movimiento en los árboles cesó. Gritó hacia el bosque, exigiendo saber qué había allí y qué quería. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Entonces, desde algún punto entre los árboles, a unos 50 metros, llegó un sonido que le heló la sangre. Un llamado profundo, resonante y claramente vocal, pero no humano. Era demasiado grave, demasiado potente, como el que emitiría un gorila del tamaño de un oso grizzly. El llamado fue respondido por... Lo importante era que teníamos un trabajo que hacer y nos estaban pagando bien. Debíamos concentrarnos. Eso parecía poner fin a la conversación, pero noté que nuestro escalador no se unió a las risas por el resto de la noche. Simplemente permaneció sentado, mirando el fuego y, de vez en cuando, observando la oscura pared de árboles que rodeaba nuestro campamento. Durante los días siguientes, más miembros de la tripulación comenzaron a reportar encuentros extraños. Un operador de motosierra aseguró haber visto algo observándolo desde una cresta cercana. Una figura oscura que desapareció cuando intentó mirar mejor. Otro encontró huellas misteriosas cerca del cobertizo de mantenimiento, aunque estaban difusas y desordenadas en el suelo blando. Lo más inquietante sucedió un viernes, al inicio de nuestra segunda semana. Nuestro principal operador de equipo había salido temprano para preparar su máquina y descubrió que alguien había manipulado su cabina durante la noche. La puerta estaba abierta, a pesar de que él la había cerrado con cuidado. Peor aún, la puerta misma mostraba signos de violencia. Las bisagras dobladas y el cristal de seguridad agrietado, como si alguien la hubiera forzado con una fuerza tremenda. El capataz examinó los daños, perplejo. No parecía un fallo mecánico, sino que alguien había tirado con tal fuerza que venció cerraduras y acero sólido. Sugirió que podría ser un sabotaje, quizá de un grupo ambientalista, pero no había señales típicas de vandalismo. Sin grafitis, sin daños a sistemas críticos.
Solo esa puerta torcida, como si un gigante hubiera intentado entrar en la cabina. Nuestro operador estaba tan asustado que empezó a estacionar la máquina más cerca de los remolques por las noches y a llevar un bate de béisbol cuando debía trabajar solo en los sectores más alejados. El ambiente en el campamento cambió. De la diversión escéptica pasó a una inquietud genuina. El punto de quiebre llegó durante nuestra tercera semana, un martes que comenzó como cualquier otro. Yo manejaba la cargadora, trasladando troncos desde el área de preparación hasta los camiones que los llevarían a la carretera principal. Era un trabajo monótono que me permitía divagar